Hola, comienza Mundo 2020, nuestro programa de análisis internacional. ¿Ha oído usted hablar del nuevo orden económico internacional? ¿Conoce qué es el Grupo de los 77 más China? Corría el año 1974 cuando fue acuñada durante la sexta Asamblea Especial de la Organización de Naciones Unidas la expresión Nuevo Orden Económico Internacional, también identificada con el acrónimo NOEI. Desde entonces y mediante esta expresión se hace referencia de modo genérico a las peticiones presentadas por los países subdesarrollados a las grandes potencias desarrolladas, en particular en todo lo relativo a las reglas de funcionamiento de la economía y el mercado internacional. El término pasó a sustituir el de ayuda al desarrollo y los debates en torno a NOEI adquieren cada vez mayor relevancia por la necesidad de la humanidad de evitar aumenten las brechas entre los países ricos y pobres, también para democratizar y establecer mecanismos más justos en el comercio internacional, así como en concreto combatir las desigualdades existentes, un grave problema global aún no resuelto. Entre los principios políticos del nuevo orden económico internacional se destacaron el respeto por la igualdad soberana de los estados y el derecho de autodeterminación de los pueblos. También incluyó el justo reclamo al fin del sistema colonial, la lucha contra el racismo y el derecho a la soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales. Sobre el contexto internacional y los objetivos planteados por el movimiento desde su etapa inicial y durante el periodo más reciente, estaremos mirando y analizando hoy con Visión 2020 junto a nuestra invitada, la profesora e investigadora Gladys Hernández Pedrazas del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Acompáñenos. Muchas gracias y bienvenida, Gladys. Un placer tenerla nuevamente acá con nosotros en Mundo 2020. Gladys, en un momento importante de las relaciones internacionales, surge y se acuña el término de nuevo orden económico internacional. Y a mí me gustaría que usted, de manera general, nos comentara qué contexto internacional existía en ese momento y cuáles fueron los principios políticos y económicos sobre lo que se sustentó ese acuñamiento. Es precisamente en esas décadas, entre los años 60 y principios de los 70, que comienza a gestarse todo ese concepto y el proceso que trae consigo. Hay una respuesta inmediata a problemas tan elementales como que haya habido un proceso de liberalización del colonialismo y del neocolonialismo de muchos países. En la década del 60 había logrado ser liberado e independizado muchos países. De hecho, el año 60 se llama el año de África en ese sentido. Hay intereses por parte de estas colonias en exigir nuevas condiciones para su desarrollo, el término del desarrollo que implicaba tanto para los países subdesarrollados en esta época, la necesidad de garantizar acceso a tecnología, acceso a los mercados de Occidente, de establecer condiciones comerciales para las materias primas que exportaban, tener un intercambio equitativo y no desigual, que era lo que había marcado fundamentalmente el desarrollo de todo ese proceso de coloniaje, hasta que se inician todos los grandes procesos de liberación nacional. En ese contexto aparece el término del nuevo orden económico internacional. Aparece representando esos intereses de esas naciones y se convierte en un concepto clave para hablar de las posibilidades que tendrían estas economías que se incorporan en nuevas condiciones al mundo, capitalista, desarrollado o demás, y que tendría como base el sustento de qué desarrollo tendrían esas naciones. O sea, estamos hablando de décadas de 60 y 70, movimiento liberalizador en muchas partes del planeta y liberalización de los mercados. Pero entonces se avanza un poquito más allá a los años 80 y vemos que es evidente que esa liberalización llegan políticas incluso neoliberales que provocaron que se acumularan enormes desequilibrios, lejos de solucionarle a los pueblos independizados
sus graves problemas, lo que se crearon fue mayores desequilibrios, parecía que incluso iba a haber un momento como de caldo de cultivo para que se produjeran estallidos sociales en gran parte del planeta, por supuesto, sobre todo en estos países recién independizados, en estos países subdesarrollados. Sin embargo, no ocurrió ello. Al contrario, el neoliberalismo se hizo más palpable. A su juicio, ¿por qué ocurrió ello? Hay una situación histórica que es muy importante. Cuando aparece el neoliberalismo, aparece representado en la administración de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Exige un proceso de liberalización comercial y financiera que respalda, por supuesto, los intereses del capital internacional, en un contexto en el que la mayor parte de los países estaba abogando por un proceso de desarrollo endógeno, por un proceso de desarrollo más equitativo. En ese contexto, el neoliberalismo es aplicado en la misma medida que los países van necesitando acceder al financiamiento de las instituciones financieras del sistema. Y tenemos, por ejemplo, el caso de América Latina. El caso de América Latina con la crisis de la deuda de los años 80, precisamente México en el caso del año 82, la extensión de procesos importantes en los cuales los países se vieron implicados en crisis de la deuda representativos, que se erige en la década perdida para América Latina. Correcto. En la misma medida que el neoliberalismo se va instaurando y que es precisamente el Fondo Monetario Internacional el que prácticamente establece las condiciones para renegociar las deudas. Y en ese contexto el liberalismo es aplicado en la región latinoamericana. Después llegamos a los 90 con la crisis en Asia, el año 1997. Estalla la crisis en Asia con condiciones diferentes, condiciones que no tenían nada que ver con las latinoamericanas, como por ejemplo esos países eran grandes ahorradores, las deudas no eran tan grandes y sin embargo se les aplican las mismas recetas. Una de las consignas de estos países era ¿por qué aplicar las mismas recetas que se aplicaron en América Latina si las condiciones nacionales son diferentes? De todas maneras se hizo, se expande el neoliberalismo. Consecuentemente en África pasa otro tanto. En la misma medida que se genera el círculo vicioso de la deuda, los países van a necesitar ese refinanciamiento y el neoliberalismo llega como la tablita salvadora. Si usted aplica estas políticas que están determinadas para controlar esa crisis financiera, fiscal que puede generarse en esas economías, ya no va a tener un problema de deuda. Y realmente no es cierto. Ese círculo vicioso ha continuado. Ya en este momento la deuda del tercer mundo, los países subdesarrollados, suma 12 billones de dólares. Y se ha estado pagando un por ciento aproximadamente, solamente del 2015 a la fecha aproximadamente se ha pagado casi que 3 veces esa deuda, por concepto del pago de intereses de la deuda. Por el pago de intereses. Profesora, ¿cómo valora entonces usted toda esta situación del nuevo orden económico internacional en el actual contexto internacional? ¿Qué importancia le concede a que sus principios sean retomados, sean revitalizados? El primer elemento es si han desaparecido los orígenes que marcaron la crisis de la deuda o la crisis de la desigualdad y la pobreza en el mundo. No han desaparecido. Por tanto, el origen de ese nuevo orden, que era precisamente generar una situación en las finanzas y el comercio internacional que le permitiera al mundo en desarrollo desarrollarse, son válidos, siguen estando presentes. Pero además en todas estas décadas de neoliberalismo lo que ha hecho es recrudecerse esa situación social. Estamos en presencia de otros elementos que han estado surgiendo. Una crisis multidimensional donde ya no solo son temas económicos financieros, ahora estamos en presencia de temas sociales, temas tecnológicos, estamos en presencia de temas climáticos graves que amenazan la sobrevivencia de la especie humana. Y en ese contexto, ¿en qué medida no retomar el valor intrínseco que tiene el derecho al desarrollo? Estos términos, si bien se manejan en Naciones Unidas, en las negociaciones, no tienen la carga conceptual que tenía cuando surge el concepto propiamente y comienza todo el proceso. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo, como hemos hablado, se encargó de ir generando condiciones para que esos términos pasaran a un segundo plano. Y lógicamente, en la medida que se fueron generando otros procesos, también se dio esa situación. Un ejemplo, los objetivos del milenio, que culminaron en el 2015, movimiento de Naciones Unidas para lograr que surgieran a la palestra
tareas, temas, compromisos internacionales para que los países un poco que equilibraran su situación, su demanda por derechos humanos, por derechos económicos y sociales básicos y la realidad que tenían. Y después, más recientemente, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que de la misma forma son procesos que han sido multitudinarios, han implicado a todos los países miembros de Naciones Unidas y sin embargo los problemas siguen siendo los mismos. Correcto. Y llegamos al 2020 con la pandemia. ¿Qué ha sucedido con la pandemia? Hay un recrudecimiento mayor de toda esa situación. Usted me mencionaba, por supuesto, porque es muy importante en todo esto, las Naciones Unidas, y hay un grupo de países que tiene mucho que ver con este nuevo orden económico internacional. Me refiero al grupo del G77 más China. Es un punto que me interesa mucho, pero le propongo dejarlo para después, en un segundo momento de nuestro programa. Vamos entonces ahora a una primera pausa y en minutos estaremos de vuelta acá en Mundo 2020. Estamos de vuelta en Mundo 2020, aquí en Cuba Visión Internacional. El 15 de junio de 1964 fue creado el Grupo de los 77 o G77, integrado en un primer momento, como su nombre lo indica, por 77 países, una cifra que asciende en la actualidad a 134 naciones en vías de desarrollo y subdesarrollados, agrupados todos con el objetivo de ayudarse, sustentarse y apoyarse mutuamente en las deliberaciones de la Organización de las Naciones Unidas. Es por mucho el mayor grupo estructurado de trabajo específico dentro de la máxima organización universal. El G77 promueve debate y análisis conjuntos sobre temas específicos, establece declaraciones conjuntas y coordina la cooperación en el comercio, la industria, la alimentación, la agricultura, la energía y también las materias primas, así como las finanzas y los asuntos monetarios financieros. En 1988, el grupo adoptó el Acuerdo para un sistema global de preferencias comerciales entre países en vías de desarrollo que contempla concesiones arancelarias, en particular para las producciones agropecuarias y manufactureras. Cada año, el G77 celebra una reunión de ministros en Nueva York y las decisiones adoptadas allí se transmiten a las delegaciones regionales que se encuentran en Ginebra, París, Roma y Viena. Les propongo ahora escuchar las declaraciones hechas por Murad Admia, secretario ejecutivo del G77 más China, recientemente entrevistado en La Habana por nuestra colega Laura Prada. Una opinión que aporta elementos en torno al tema que estamos abordando hoy. And I think this initiative of this year to convene this Congress on the new international economic order is a timely one. All participants have been discussing the options and how to strengthen the North-South dialogue, how to relaunch the global negotiations between the North and South, and of course how to put all the resources of the South and all the potentialities in order to have one unified global South that will be acting in a collective manner and to relaunch more renewed and effective North-South dialogue on global issues that affect all the entire international community. Recordemos además que los miembros del G77 votan sistemáticamente contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Naciones latinoamericanas como Argentina, Bolivia y ahora Cuba han asumido la presidencia pro tempore del grupo que en algún momento comenzó a llamarse G77 más China. Pero sobre ello y más estaremos precisando en minutos cuando volvamos junto a nuestra invitada, la profesora Gladys Hernández Pedraza del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestros sitios en las redes sociales. Debajo en sus pantallas pueden leer nuestras direcciones en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. No se vayan. Estamos de vuelta, profesora. Seguimos en este tema interesante, quizás un poco árido, pero muy interesante del nuevo orden económico internacional.
Y antes de la pausa habíamos mencionado el detalle de lo que puede significar el grupo del G77 más China. ¿Cómo influye este grupo para revitalizar esos principios del llamado nuevo orden económico internacional? Bueno, en primer lugar decir que aunque se llama Grupo de los 77 más China, realmente son 134 países. Por tanto, representan una fuerza importantísima al interior de Naciones Unidas, y cuando decimos esto, estamos hablando de representar intereses de este colectivo, de este conjunto de países, en un contexto de múltiples negociaciones internacionales. Por tanto, lo mismo las comerciales, que las que tienen que ver ahora con las nuevas tecnologías, que las que en su momento tuvieron que ver con acuerdos de inversión multilateral, todos los temas que tienen que ver con la propiedad intelectual. O sea, este grupo representa intereses de esos múltiples países. Al interior del grupo hay múltiples también elementos, divergencias, posibles diferencias en cuanto a la aproximación a algunos temas, pero lo más importante del grupo es lograr un consenso sobre temas que tienen que ver directamente con el origen, la evolución y la necesidad de revitalizar ese NUEI. Es muy importante porque a los efectos actuales, si hablamos de las condiciones actuales, de esta famosa geoestrategia que estamos observando, el hecho de que hoy el mundo se debate entre una globalización generada por el mundo desarrollado, que ampara el neoliberalismo, que determinó la liberalización financiera y comercial que tiene el mundo hoy, y otros países que asumieron esas políticas como parte de esa supuesta globalización que iba a ser beneficiosa para todo el mundo. En ese contexto ahora estamos en presencia de países desarrollados, específicamente Estados Unidos y Europa, que hablan de una desglobalización. No lo dicen así, no lo plantean así, pero de hecho, al retomar todos esos principios de proteccionismo, todos esos principios de América primero, todas esas intenciones de defender sus intereses, que realmente no está abierta, se están apartando de las características del multilateralismo que la Segunda Guerra Mundial generó. Correcto. Porque después de ese proceso fue que emergió entonces ese contexto multilateral, las instituciones multilaterales que debían respaldar las finanzas, el comercio, y así consecuentemente. Por tanto, el G77 más China es importante. Muy interesante, cuando el grupo G77 surge, no estaba China incluida. Eso es lo que le quería preguntar. ¿Qué importancia tiene que se haya incorporado nada más y nada menos que la actual segunda mayor potencia económica del mundo, y que junto con la India son los dos países que por mucho son los más poblados, o sea, los que más masa de población tienen en el planeta, mucho más incluso que Estados Unidos, Pakistán, Indonesia, Nigeria, Brasil, países que también tienen más de 200 millones de habitantes, pero la India y China son únicos, y en este caso, tanto la India como China pertenecen a este grupo del G77, que comenzó a llamarse entonces G77 más China. Amplíenos. A ver, es muy interesante el hecho de que, a pesar de que inicialmente no estaba, después pase a ser un miembro importante. Un miembro importante en la misma medida que China paulatinamente se va convirtiendo en la segunda economía del planeta. También está generando una dinámica en sus flujos financieros que es importante para ese mundo en desarrollo, ayuda oficial para el desarrollo, posible inversión extranjera directa, con mucha presencia cooperación, iniciativas muy interesantes. Y cuando nos acercamos a la etapa actual, donde se está produciendo esta especie de ruptura, esta especie de desintegración entre lo que Estados Unidos ahora considera prioritario porque son sus intereses y lo que el mundo ha estado aplicando durante muchas décadas. Algunas veces no hemos estado ni siquiera de acuerdo, hay países dentro de este grupo que no están de acuerdo con políticas que se aplican, pero indiscutiblemente representaba un interés multilateral, representaba un consenso, se buscaban las soluciones. En ese proceso, China hoy también se ha insertado de la misma forma que puede verse esa famosa disquisición entre Estados Unidos y China.
¿Qué ha pasado para que China ahora emerja como el enemigo número 1 de Estados Unidos? Declarado recientemente por el propio presidente Joe Biden. Entonces, ¿qué pasa? La principal amenaza. En ese contexto hay debates muy interesantes en ese proceso, si es cierto que China debe estar o no, pero lo cierto es que China ha estado contribuyendo, ha estado expandiendo sus relaciones comerciales, internacionales, ha estado generando una dinámica importante de crecimiento económico, y recordar que en el tema del desarrollo durante muchos años se priorizó el crecimiento económico por encima de otra serie de derechos vitales sociales de la humanidad. Correcto. Entonces, el compartir una tesis, una estrategia en la que el desarrollo vuelva a ser, sí, es necesario el crecimiento, pero también tiene que haber una equidad en cómo entonces redistribuir lo que ese crecimiento genere. Y eso es uno de los valores que los países en su origen con el NOEI pretendían. En qué medida ese desarrollo endógeno debe ser para todos, de una forma inclusiva, de una forma participativa. Y entonces, profesora, muy interesante sobre todo porque llama a muchos la atención de que no es China un subdesarrollado y esté junto con ellos. Y resulta que ahora, precisamente en este grupo de los 77 más China, ha recién asumido la presidencia pro tempore Cuba. Me gustaría que entonces nos diga qué representa para la nación caribeña asumir esta responsabilidad, cuáles son los retos inmediatos que tiene de manera general el grupo G77 más China, y en particular en este momento en que la nación caribeña, Cuba, asume como presidenta pro tempore. Hay un elemento muy importante en eso que tú comentaste que no quisiera pasarlo por alto. El gran debate en relación con China es que China no es considerado un país subdesarrollado y todavía lo es. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una serie de elementos que todavía debe resolver. Desequilibrios importantes, 1.400 millones en uno de los países más grandes del mundo con diferentes problemas. Ese no es el tema esencial que abordamos hoy. Está en ese grupo porque comparte, porque tiene consenso importante con muchas de las tareas que se plantea el G77. Y bueno, retornemos a Cuba. En el caso específico de Cuba, para Cuba es un honor, pero al mismo tiempo es la respuesta que le da la mayor parte de los países del mundo a la resistencia y al papel de la ayuda solidaria e internacionalista que siempre ha brindado Cuba. Hay una confianza, hay una apuesta porque en esta presidencia Cuba pueda tener cierta influencia en parte de esos debates internacionales irresolutos. ¿Y qué? Es muy importante tratar de garantizar un consenso al interior de este grupo tan diverso para que puedan avanzar algunas de las agendas más interesantes que pudieran ser beneficiosas para el mundo. Que tienen que ver con todos los temas que usted nos decía, que no sea exclusivamente el crecimiento económico. Tiene que ver fundamentalmente con la nueva arquitectura financiera que no ha logrado aplicarse a pesar de que durante décadas se han estado aprobando resoluciones en Naciones Unidas. Temas tan vitales como el manejo de la deuda, por qué cada vez que estalla una crisis la deuda se convierte en el gran fenómeno, porque nunca ha habido un tratamiento adecuado y porque la mayor parte de las veces los tratamientos aplicados responden a los intereses de los acreedores y no hay un balance justo de los intereses de los países que están siendo afectados por el proceso. Que precisamente está dentro de los principios por los cuales se acuñó el término. Exacto, de nueva... está el tema del desarrollo, el acceso a tecnología. En este mundo actual donde la tecnología pasa a ser definitoria, países que no tienen ni siquiera electricidad todavía, o sea, hay una serie de abismos que todavía existen entre el desarrollo y el subdesarrollo presentes, donde Cuba puede tener un papel y donde hay una confianza en que Cuba pueda ejercer esa presidencia. Tenemos que aclararlo con el apoyo y con el consenso de todos los países que integran este grupo para poder avanzar en esas agendas. Está la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy muchos expertos plantean que no se va a poder cumplir con el financiamiento que se necesita para poder implementar toda esa agenda, en qué medida la pandemia ha afectado todo ese proceso, pero también el hecho de que estamos aplicando las mismas políticas macroeconómicas que históricamente se han aplicado, y eso genera más inflación, más desestabilización. Es un reto, como tú decías,
pero pienso que Cuba puede asumirlo y esa es la confianza que la comunidad internacional ha demostrado hacia nosotros. Bueno, muchas gracias, profesora. Una vez más, muy satisfecho con su presencia acá y todo el aporte que nos da sobre los temas que abordamos acá en Mundo 2020. Amigos, hasta acá esta emisión. Los esperamos en una próxima entrega.